El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Detengámonos hoy en Jesús y en esta escena que nos presenta el Evangelio. Se va con sus discípulos rumbo al peligro, a la amenaza. Él, como hombre de Dios, ya sabe lo que va a ocurrir. Y es tan impactante la seguridad que tiene Jesús, la confianza que tiene Él, que nos dice el credo que fue capaz de descender hasta los infiernos. Cristo no le tiene miedo ni al infierno, y mucho menos a la tempestad de las olas. No le tiene miedo a ningún peligro. Y no le tiene miedo a ningún peligro porque ha aprendido la esencia de la fe, el corazón de la fe judía. Lo que aprendió Abraham, que nos ha venido contando el libro del Génesis estos días. ¿Qué fue lo que aprendió Abraham? A fiarse solamente de Dios, de su palabra, de su criterio, de su guía, de su enseñanza, de sus normas, de sus prohibiciones, de su doctrina. Eso fue lo que acompañó siempre la vida de Abraham. Y por eso estos días vamos a seguir escuchando partes grandiosas de su testimonio. Mañana nos va a contar la palabra de Dios, cómo en Abraham se cumple la promesa de recibir un hijo ya a avanzada edad, porque nunca perdió la esperanza en el Señor, porque nunca dejó de confiar en el Señor, porque Abraham no basaba su esperanza en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que veía, al contrario, eran motivos para no creer, pero él seguía creyendo. Y esa es la fe de la que se basa Jesús, la que aprendió de María y de José. Es que tanto San José como la Virgen no se fiaron de lo que veían, sino solo de la palabra del Señor en la oración constante que hacían con ella, porque la vida de San José y de la Virgen se vio nutrida por una constante lección divina, y para ellos el criterio para vivir en este mundo era solamente la palabra del Señor. Y cuando se veían ante cualquier peligro y ante cualquier amenaza, recurrían nuevamente a la palabra del Señor, la escrutaban, la reflexionaban y la meditaban para poder encontrar en ella el recurso que necesitaban, el pan de cada día, para poder saber qué hacer. San José es extraordinario. Antes de tomar alguna decisión, guarda silencio, ora, busca en la palabra del Señor, medita y después de esto
toma decisiones. No es el hombre que se deja llevar de los sentidos, del impulso instintivo. No confía ni siquiera en sus propios sentidos. Quiere confiar solamente en el criterio del Señor. Y por eso la Virgen confía en San José como un auténtico guía. Y para donde Él la lleva, ella se va. Porque ella sabe que este hombre solamente se deja orientar del Señor. No se deja orientar de sus estímulos externos ni internos. Como dice la Gaudium et Spes, cuando habla de la dignidad de la libertad humana, dice que nosotros siempre nos encontramos ante dos peligros para ejercer correctamente nuestra libertad. Y es el peligro de la presión externa y el peligro también de la presión interna, de nuestros instintos desordenados. Es que todos nosotros estamos viciados, todos pecamos en algún momento, y el pecado nos dejó viciados, nos dejó dañados, nos dejó desorientados. Nuestro instinto no está aliviado. Y si algo tenemos que ser humildes es reconocer que estamos enfermos en nuestra forma de percibir tanto exterior como interiormente. Aunque San José era un hombre justo, tampoco se deja llevar de sus instintos. No son sus impulsos sensacionales los que orientan su vida. Es la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor. No es su forma de racionalizar las cosas, porque tampoco confía en su capacidad racional. Es la razón de Dios, es la inteligencia de Dios, es el criterio de Dios el que guía su vida. Y esto se lo comunican a Jesús, se lo enseñan a Jesús, y este es el criterio de Jesús. Por eso Jesús está durmiendo, tranquilo. Hay gente que hoy no duerme, sufre de insomnio. Ay, Padre, no sé por qué, sí saben por qué. Porque tienen su vida llena de preocupaciones, de angustias. Porque andan pensando en lo que no deben estar pensando. Porque andan preocupados por lo que no deben estar preocupados. Porque tienen su corazón, sus sentidos y su razón en otro lado menos en Dios. Y es lo que le pasa hoy a los apóstoles en la barca. Jesús mismo les está demostrando con su confianza en el Padre que ellos no confían en el Padre. Porque si confiaran en el Padre como Jesús confía en el Padre, no estuvieran atormentados, estuvieran durmiendo tranquilos, aunque la barca estuviera a punto de hundirse. El miedo no tiene poder en el corazón de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque su corazón está guiado por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Porque su corazón está invadido por la paz del Espíritu Santo, que lo lleva a reposar tranquilo y a estar sereno, aunque la barca está a punto de hundirse. Y aunque la tempestad es real y es violenta, no es imaginaria, es real, pero Cristo no teme. ¿Y nosotros cómo estamos en nuestro interior? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Será que le tenemos miedo al futuro? De pronto a que mañana no nos quieran, de pronto a que nos abandonen, de pronto a que se cansen de nosotros. Hoy hay cristianos dentro de la Iglesia Católica muy cobardes. No se atreven a darle un sí definitivo al Señor porque eso es un riesgo muy alto. Y es que vivir cristianamente hoy significa luchar contra corriente. Y lo primero que nos va a pasar es que nos van a quitar el afecto, quienes nos querían. Y eso es real. Es que mentira no es. Si sus mismos apóstoles interrumpieron su afecto por el Señor, cuando vino la tormenta de la pasión, por eso dice el catecismo que tanto la pasión del Señor
como la Eucaristía, se convierten en un escándalo para la vida cristiana. Hay sacerdotes que les da miedo asumir los riesgos de lo que implica ser fieles al Señor para no estarse aguantando la presión del señalamiento. Porque es que saben qué hace este mundo hoy. Este mundo es intolerante. Eso sí, dicen que son los más tolerantes. Se toleran a ellos mismos porque viven en la misma inmundicia de pecado como en Sodoma. Y por eso se toleran. Y no tienen que hacer esfuerzo, entran en una comunicación tan inmediata y tan espontánea, quienes son mundanos, que uno se queda admirado de cómo son capaces de vivir con los mismos criterios, caminar para el mismo lado y entenderse tan perfectamente en este mundo. ¿Qué nos tranquiliza a nosotros los cristianos? Que sabemos que en el mundo no está el Espíritu del Señor, que sabemos que este mundo está enfermo, y Cristo nos lo ha dicho. A Lot hoy los ángeles le dicen tienes que salir, y Job está Lot, sal, y Lot está pegado a Sodoma y a Gomorra. Qué pesar. Hay gente apegada al mundo, donde está la perdición, donde está el pecado. Por eso muchos cristianos le tienen miedo a la muerte. Ay, Padre, mis hijos, Padre, mi esposo, Padre, es que están tan pequeñitos, Padre, es que esto, lo otro. Y Dios sacándonos. Dios con nosotros para fuera de este mundo, para poder llevarnos al paraíso del descanso, y nosotros echando para atrás. ¿Saben por qué se apega a uno? Porque está lleno de miedos. Para quien todavía no ha encontrado el amor de Dios, ni se goza en él, ni lo experimenta, el miedo se convierte en su ídolo perfecto, en su esposa o en su marido. Alguien me decía de un jefe de estos grupos armados, que les contaba que él sobrevivió a tantos atentados y que estuvieron a punto de matarlo por el miedo. Qué pesar. Qué pesar que quien lo tuviera con vida o lo tenga con vida sea el miedo. A nosotros los cristianos nos mantiene con vida es el amor del Señor, la confianza en Él, no el miedo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía y de miedo. Hay quienes confunden la prudencia, la confunden con la cobardía. San Gregorio, un padre de la Iglesia, dice que eso no es la prudencia. Aristóteles lo dice, Santo Tomás de Aquino también lo dice. La prudencia no se confunde con la cobardía. Cuando yo tengo cobardía en el corazón, yo no soy prudente, eso es mentira. Yo soy cobarde. Y si soy táctico para algunas cosas, es porque me está llevando no la virtud, sino el vicio. Y el vicio termina haciéndome caer en el pecado, haciéndome un esclavo del demonio. Todo el que obra por miedo comete errores, y el que deja de obrar por miedo comete errores. Por eso todos los días le pedimos al Señor perdón por las faltas de omisión, el bien que dejamos de hacer, muchas veces por miedo, muchas no, siempre. El bien que dejamos de hacer, lo dejamos de hacer por miedo. Porque el cobarde no vive la experiencia del Espíritu. Y por eso hoy el Señor cuestiona a los apóstoles y les dice, ¿por qué tienen miedo? Acaban de ver una cantidad de milagros. Son testigos de lo que Él es capaz de hacer.
Acaban de ver cómo le traen multitudes de enfermos y endemoniados y cómo con una sola palabra expulsan los demonios. Con una sola palabra. Y todavía no creen. Nosotros hemos visto más que ellos. Para nosotros va a ser más severo el juicio. Porque llevamos 2000 años de historia, escuchando testimonios, constatándolos históricamente, porque tenemos cómo constatarlos. Y hoy a través de los medios de comunicación es mucho más fácil la constatación de todos estos acontecimientos extraordinarios que Cristo ha hecho. Y hemos visto más que ellos. Por lo tanto, ¿qué espera Dios de nosotros hoy? Que nuestra fe sea más grande. San Luis María Griñón de Montfort hablaba y decía, hablaba de los apóstoles de los últimos tiempos. Incluso decía que en acciones extraordinarias iban a ser mucho más grandes y prodigiosos que los mismos apóstoles. Hace poco murió un sacerdote que yo conocí, un hombre extraordinario, que Dios me permitió conocer. Y cada que le pedía que orara por mí, me imponía las manos y le decía, Jesús, dale el fuego de los apóstoles. Y a mí por dentro decía, Dios mío, ¿qué es esto? Nosotros tenemos que pedir el fuego de Jesús. Yo pensé, dije, no, el Padre es muy atrevido pidiendo eso. No era un atrevido, era convencido. A ese padre le tocó estar muchos años al lado del padre Emiliano Tardif. Muchos años, fue quien lo formó. Y le tocó ver una cantidad de cosas extraordinarias, hasta ver cómo Dios revivía muertos a través del padre Emiliano Tardif. Imagínense que antes de que la Virgen se apareciera en Medjugorje, el padre Emiliano Tardif tenía un don de profecía tan alto que estaban reunidos en Roma. Yo tengo la constatación documentaria en un libro. Estaban reunidos en Roma los líderes de la renovación carismática y un padre que fue de allí, de la antigua Yugoslavia, de una de las parroquias allí cercanas a Medjugorje, no recuerdo ahorita con exactitud, les pidió oración. Estaba el padre Emiliano Tardif y varios líderes de la renovación carismática y le dijo, oren por mi parroquia porque se está enfriando. Y comenzaron a orar por él. Y entonces el padre Emiliano Tardif recibe una luz, una revelación del Espíritu Santo y la dice, él era así. Y dice Jesús a través de él, no te preocupes, le dice el sacerdote, no te preocupes, hijo, que yo enviaré a mi madre. Eso fue en el mes de mayo de 1981. Las apariciones empezaron en el mes de junio de 1981. Hace poco estábamos celebrando el aniversario de las apariciones de la Reina de la Paz. Y luego otra persona ahí que estaba carismática se levanta y dice, Padre, Dios me ha mostrado una visión. Profetas, lo estoy viendo usted sentado y alrededor suyo multitudes de gente viniendo a usted. ¿Qué está pasando hoy en Medjugorje? Yo enviaré a mi madre y multitudes vendrán. Cuando ese padre me impuso a mí las manos por primera vez y me hizo esa oración, yo no entendí nada. Hasta yo pensé en mi limitación, poca fe, dije, ay, el padre qué pecado, es muy ingenuo, muy atrevido, no sabe lo que pide, ¿sí? Cuando vengo y llego a Colombia, alguien me regala un libro y me dice, Padre, mire lo que me encontré, por si le sirve. Habla de las apariciones de Medjugorje y habla del padre Emiliano Tardif.
Cuando comienzo a leer ese libro, digo, con razón este padre me impuso las manos y pedía eso. Y cada que le pedía la bendición, las veces que me encontré después con él, volví y me ponía la misma oración, siempre me hizo, hasta hace poco antes de morirse. Señor, dale el fuego de los apóstoles a este hijo tuyo. Es que a nosotros lo que nos falta es fe. Y me incluyo yo ahí de primerito. Jesús dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, seguramente una montaña que él estaba viendo grandísima, que se moviera y se movería. La crisis que está viviendo la iglesia hoy, en la jerarquía, en la vida consagrada y en la vida laical, que es una crisis muy grande, es por falta de fe. El Papa León XIV en su primera homilía a los obispos lo describió. Les dijo a los hermanos, a los cardenales, les dijo, queridos hermanos cardenales, ustedes van a evangelizar en un mundo donde hay creyentes y bautizados que viven admirados con Jesús y lo ven como un gran líder carismático y un superhombre y hasta le componen poesías, pues ya no lo dice, esto lo estoy parafraseando yo. Le componen, ustedes encuentran hoy en la iglesia gente que habla poéticamente de Jesús de una manera extraordinaria. Y hablan con tanto sensacionalismo que hasta lloran. Pero no se convierten. No creen que Jesús tiene el poder para vencer el pecado en ellos. Eso sí, lloran hablando maravillas del Señor. Sí. Pero no creen que Jesús tiene el poder para vencer todo tipo de tentación en ellos. No creen. Eso sí, hay una cantidad de volúmenes sobre teología dogmática, moral, que nunca alcanzaremos a leerlos. Hay una cantidad de predicaciones en internet de lo sabelotodo, pero no creen que Jesús tiene el poder para darnos la pureza afectiva y sexual. De eso no hable, sí. Ay, qué pereza, ya va a hablar de la lujuria, no hable de cosas más bonitas. Porque no creen. Hay sacerdotes en la iglesia que tienen la esperanza. A ver si de pronto el Papa León XIV ahorita sí lo comprende y lo entiende, porque hay que entenderlo, que es que el celibato es una carga muy pesada para la vida sacerdotal. Esa es su esperanza. Hay religiosos y religiosas que tienen la esperanza de que de pronto la iglesia suavice un poquito mejor, más la orientación en el tema de la castidad y sobre todo la vida afectiva y sexual. ¿Tienen su esperanza puesta ahí? No creen que el amor del Señor y su poder es tan grande para enseñarnos a mirar a los hombres y a las mujeres como Él las mira. Jesús nunca miró a San Juan desordenadamente, lo recostó en su pecho y lo acarició y lo besó sin necesidad de enamorarse de él, ¿sí? Sin necesidad de tener pensamientos desordenados ni nada de eso. Pero hay cristianos que no creen en esta posibilidad de amar. A Jesús vino y se le acercó María Magdalena, lujuriosa, como ustedes no se imaginan, pervertida. Y Jesús, todo un joven apenas en la edad, en la flor de la piel, 33 años, imagínense, ese joven bien atractivo, y ella viene a la parte, una de las partes más íntimas del hombre era sus pies, y viene y comienza a lavarle los pies, a besárselos. Esa era una forma de seducir. Y Jesús no le tiene miedo. ¿Quién terminó seducido, él o ella? Ella terminó seducida por él. Y terminó haciendo y viviendo como él vivía. Hasta tal punto que se convirtió en un testigo de él.
amando la pureza y creyendo en la pureza. Jesús no le tenía miedo a nada. Orientaciones formativas dentro de la gente, dentro de la iglesia, están reprimiendo a la gente afectiva y sexualmente y los están haciendo incapaces de amar. Hay una cantidad de sacerdotes reprimidos sexualmente. Le tienen miedo a todo. Y creen que una mujer es un demonio, un hombre es un demonio, un niño es un demonio, y lejos. Sí, hay que andar escondidos. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios, creados por Dios, redimidos por Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que creer. Porque el Señor es omnipotente. Es que Él nos hizo no para estar solos y escondidos. Nos hizo para amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y hay otros también que se intentan lanzar a todo sin la gracia del Señor. Y se creen superhéroes y van y se tiran a todo sin pasar su corazón primero por Él, sin dejarse purificar por Él. Esposos que no saben amar a sus esposas. ¿Y saben por qué no las saben amar? Porque nunca se han experimentado amados por el Señor. ¿Ustedes creen que San José sabía amar a la Virgen? La hacía sentir feliz, segura. Esa mujer no se sentía más segura en otro lugar que estando al lado de ese hombre. En su fragilidad femenina sabía que ese hombre la cuidaba porque la valoraba. Y la cuidaba con una pureza. Y no crean que la Virgen, San José, tú y yo tenemos que estar a metros, ¿sí? Tú allá, por ahí, más o menos a 1 metro, 1,5 metros, sí. No, iba y se le acercaba. Se ponía en sus brazos. Porque la Virgen sabía que cada abrazo de San José era un abrazo del Padre. Si ella ya conocía el amor de Dios en su corazón, y cada que San José la cogía en sus brazos, ella sentía lo mismo que experimentaba cuando Dios le hacía sentir su amor. ¿Ustedes creen que a San José le daba miedo abrazar a la Virgen? Esta mujer me va a hacer caer. Y yo que le entregué toda mi vida, no. ¿Cuánto bien nos hace a nosotros los sacerdotes y religiosos vivir nuestra castidad y nuestro celibato bajo el amparo y el brillo de la pureza de San José? Porque este hombre sí nos enseña a amar verdaderamente. Nos enseña a amar con pureza. San José no tenía ni un pensamiento desordenado. Es que estaba tan lleno del amor de Dios que no le hacía falta eso. ¿Para qué? Estorbaba. El hombre y la mujer de Dios no le tienen por qué tener miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Abraham no le tenía miedo a nada ni a nadie. Lot sí. La mujer de Lot terminó convertida en un bulto de sal. Hay un dicho popular, ya casi no lo utilizan, pero cuando uno se encuentra una persona pesimista, uno dice, ay, váyase que usted es un bulto de sal, ¿sí? Porque es que el pesimista es un enfermo. Enfermo, una enferma. Y hace mucho daño. Nada peor que uno tener proyectos y ir a preguntarle a un pesimista. En todo va a fracasar. Y le ven pero a todo. Y si usted comienza a realizar los proyectos, viven vigilantes, pendientes a ver dónde ven el mínimo. Ahí están. Pero vio. No se dan cuenta de la maravilla más grande de la belleza. Y allá tienen fijación, son patologías psicológicas. Son enfermedades.
Son enfermedades psicológicas. Y ven ahí al puntico chiquito, y el que está fascinado con la obra grande, ni siquiera ve el puntico, pero mire, es que usted no vio, vea, esto quedó mal acá, esto acá. Son patologías y son enfermedades por falta de amor del Señor en el corazón. Y viven enfermos y enfermas y enferman a otros así. Miren, hoy dentro de la vida consagrada casi que es un delito hablar de la pureza y denunciar la impureza. Hoy dentro de la vida sacerdotal casi que es un delito. La persona que hable de pureza o denuncie la impureza se vuelve un ogro. Porque cuando no tenemos experiencia con la pureza, nos sentimos amenazados. El que vive esclavo de esto se siente amenazado. El que tiene la experiencia con la belleza de la pureza, dice, uy, qué rico. Esto es una bendición. En fin, mire lo que le pasó a la mujer de Lot, lo que casi le pasa a Lot, casi que se quema. Ay, pero no quería salir. ¿Qué tuvo quiero que hacer los ángeles? Jalarlo, ¿sí? Y ellos con él para afuera y él para adentro. Y ya al último dijo, ay, al menos déjeme quedar cerquita, ¿sí? No tan lejos. Estaba pegado. ¿Y qué se sabe? El destino final de Lot fue muy triste. Sus propias hijas lo engañaron para acostarse con él, porque no tuvo descendencia. No tuvo descendencia. Nosotros, si nos dejamos llevar por el miedo, nos vamos a quedar sin descendencia. ¿Cómo nos irán a recordar después de la muerte? Este no dejó que decir porque fue cobarde, le dio miedo. O esta le dio miedo. Capítulo 11, el Papa León XIV, hace poco a los obispos, en el jubileo de los obispos, le sugirió reflexionar sobre el capítulo 11 de la carta a los hebreos, para decirles cómo deben ser los obispos. ¿Y saben cómo empieza el capítulo 11 de la carta a los hebreos? Fe es garantía de lo que no se ve y prueba de lo que se está esperando. Y comienza a hablar el autor de la carta de los hebreos fascinado de los héroes de la fe. Y empieza con Noé, que le creyó a Dios y por eso se salvó de morir ahogado. Y luego sigue con Abraham, que le creyó a Dios y se salvó de morir quemado. Y continúa, todo el que le obedece a Dios termina muy bien, muy bien. El que no le hace caso a Dios termina muy mal. Como Lot, su mujer, sus hijos, sus hijas. A nosotros no nos lo dice la gente. Hay gente que se fía de lo que la gente le está... La gente hoy nos canoniza sin nosotros todavía tener virtudes de canonización. Y nos hacen un daño tan grande. Y para acabar de ajustar bien, hambrientos que andamos de eso, terminamos creyéndonos todo eso. Se nos olvida que lo que necesitamos es purificación, que lo que necesitamos es conversión, que lo que necesitamos es rápidamente llegar a esa fe madura que tuvo Abraham, hasta no tener miedo a nada ni a nadie. Y alcanzaríamos la libertad más grande. Bueno, no tengamos miedo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Dice el Señor, no nos dé miedo asumir el riesgo de seguir a Cristo. ¿Saben qué nos va a pasar si lo seguimos? Nos van a pasar cosas fascinantes. Nos van a perseguir. Nos van a criticar. Se van a burlar de nosotros. Y hasta si nos va muy bien,
nos van a meter en la cárcel. Y si nos va mucho mejor todavía, nos van a matar por Cristo. Nos van a quitar todo. Y saben que eso es una pedagogía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita limpiarnos de todo lo mundano. ¿Para qué? Para hacernos aptos para las grandes riquezas que nos tiene Dios en la eternidad. A Job, Dios le multiplicó todo, pero primero tuvo que quitarle. Le quitó esposa, hijos, hijas, ganado, bienes material, le quitó hasta la salud. Tuvo que quitarle y después ¿cómo se lo dio? En versión mejorada. Esposas les van a entregar, entreguen, para que vean en la eternidad cómo les van a entregar a sus maridos. En la versión del reino de los cielos, como usted ni siquiera lo llegó a imaginar. Mucho mejor. Esposos, ¿cómo les van a entregar a sus esposas? Como angelitos. Se las van a entregar en versión mejorada, versión reino de los cielos. Papás, ¿cómo les van a entregar sus hijos? Versión mejorada por Dios, la versión del reino de los cielos. La Virgen le entregó al Señor la posibilidad de tener un esposo. ¿Y cómo le entregó un esposo Dios? Versión reino de los cielos. Un gran esposo. San José renunció a eso. ¿Y cómo le entregó Dios a su esposa? La mejor versión de las mujeres. No existe una versión. San José coronó. ¿Sí? Porque fue generoso. Nosotros entreguémosle a Dios, no tengamos miedo a que nos quite, que Él nos va a devolver. Pero nos los va a devolver en una versión mejorada que ustedes y yo ni siquiera nos la alcanzamos a imaginar. No nos dé miedo entregar nuestros desórdenes en la Eucaristía. La Eucaristía es para eso, el ofertorio, entregar todo eso. Que cómo nos lo va a devolver Dios en versión mejorada. No tengamos miedo. El reino de los cielos está muy cerca de nosotros. Está en medio de nosotros. Y el Señor le dice a Nicodemo, si tú mueres a ese hombre viejo y vuelves a nacer de nuevo, podrás ver y podrás entrar en el reino de Dios. Porque todo el que nazca de nuevo podrá entrar en esta plenitud. Y así Cristo ahí dormidito y el mar alborotado y él sereno durmiendo. Cuando hoy algunos necesitan pastillas para dormir y necesitan una cantidad de tranquilizantes para dormir, Cristo sin nada de eso, solo con el amor del Padre, la confianza en el Padre, dormidito ahí en tremenda turbulencia. La fe nos desafía, el amor de Dios nos está desafiando. Hay que creer. Qué bueno que nosotros los sacerdotes y tantos hermanos míos sacerdotes creyéramos en la gracia de la pureza y el celibato por la fe. Disfrutaríamos de tantas delicias abundantes. Qué bueno que los religiosos y las religiosas creyésemos en el regalo de la pureza y de la castidad para disfrutar las delicias, como dirá Isaías 66, las delicias de los consuelos de Dios. Qué bueno que todos le creyéramos a la pureza. Es la única bienaventuranza que nos trae la promesa de poder ver la belleza de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Ustedes se imaginan si vemos a Dios en esta vida? No, ya no habrá nada más que nos fascine, ni nadie más que nos fascine en todo momento. Con la fuente de la belleza. Si uno se queda asombrado con la belleza en este mundo, uno dice, si así es la belleza de este mundo, ¿cómo será la fuente de la belleza que es Dios? Cuando uno tiene la posibilidad de entrar en contacto con personas que viven la belleza de la pureza, uno dice, yo lo pienso, como sacerdote digo, ay,
Dios mío, si así es la belleza en este mundo, ¿cómo será en la eternidad? A mí me fascina ver esos bebecitos recién bautizados, porque los veo con esa belleza. Yo digo, si esta es la belleza en este mundo, ¿cómo será en la eternidad? Cuando uno conversa con los niños, las conversaciones más profundas que yo he tenido en mi vida, las más profundas, porque ellos no son superficiales, las he tenido con los niños. Y yo digo, si así es la sabiduría en este mundo, ¿cómo será la fuente misma de la sabiduría que es Dios? En fin, no tengamos miedo, vivamos de la fe en el Señor. En estos tiempos en que el mundo y la iglesia están siendo tan sacudidos y andamos en medio de la tempestad, no hay que tener miedo porque el Señor está con nosotros y la fe es suficiente para ser felices.